sesión. Yo quería que continuáramos el año que viene, me parecería, digamos, me gustaría que continuara el nivel, sí, porque no logra, digamos, redondear las cosas, digamos, exponerla, digamos, completamente, ¿no? Sobre todo porque, claro, estos libros no se puede, digamos, leer así en un evento, con una sesión semanal, es un libro demasiado largo, bueno, son ocho momentos, verdaderamente extensos, ¿no? Como ustedes saben, está, digamos, son tres libros separados, ¿no? El primer libro, el segundo y el tercero. Cada uno de ellos tiene un objeto diferente, ¿no? En el libro nosotros encontramos eso aquí está, ¿no? El libro uno contiene básicamente así como la estructura de la fábrica capitalista. La estructura, porque el capitalismo, digamos, se basa en fábrica. O sea, si no existe la producción de mercancía, no existe la producción masiva de valores de uso. Es decir, valores de uso son aquellas cosas que sirven para usarse o que tienen por su utilidad que se producen, que por eso son valores de uso. Si no existiera eso, no existiría el modo de producción capitalista, porque el modo de producción capitalista produce valores de uso para ser intercambiados como mercancía. Y eso es algo que aparece, nosotros encontramos, algo que aparece y nosotros encontramos, y ya lo dije yo en una sesión o dos de las sesiones anteriores, como aquello que se dijo, que se planteó muchas veces como el enigma de la mercancía. Yo lo remití a la lectura de ciertas partes, ¿no? En el fetichismo aparece aquello que no se respondió de la economía política clásica o de la economía política más que la llama clásica. La economía política que se pregunta justamente por el contenido del valor, se pregunta, bueno, ¿qué es lo que realmente hacemos? Que ya se lo dije también en un par de sesiones anteriores. Y se responde, y la respuesta es todo el capital, y todo el capital la respuesta a esa pregunta. Y esa es la que aparece, digamos, como la apariencia básica de la economía política clásica, de la economía clásica, que entendió que el valor tenía como contenido el trabajo, pero no se hizo la pregunta que se derivarían de esa afirmación que la economía clásica hizo cuando se hizo la pregunta. Si se pregunta cuál es el contenido del valor y se responde que el contenido del valor es el trabajo, tenía que hacerse una pregunta siguiente: ¿cómo es que entonces ese trabajo, ese tipo de trabajo que se ejecute en la producción, en el intercambio no aparece como trabajo, sino como cantidad de valor? Esa fue la pregunta que no se hizo de la economía clásica. Se hizo la pregunta por el contenido del valor. ¿Cuál es el contenido del valor de la mercancía o el contenido del valor? Se respondió la misma teoría, y sobre todo en sus dos más importantes expositores, que son Adam Smith y David Ricardo. Se responde que el contenido del valor es el trabajo. O sea, se paga el trabajo. No hace, digamos, ningún tipo de análisis de cómo es que ese trabajo se vuelve valor, sino que simplemente lo afirma. Y eso aparece muy claramente en el libro de Adam Smith, en el capítulo 1. En el capítulo 3, realmente ahí es donde aparece. Todo lo demás es continuación o desarrollo o es aplicación de eso que dice en el capítulo 1 y el capítulo 3 del libro 1, porque son 5 libros los que componen la riqueza de las naciones y no todos hablan de economía. El segundo libro no habla de economía, solamente el tercer libro habla de economía, y bueno, entonces ahí empieza, digamos, esa relación ya a un nivel diferente, más profundo y más desarrollado de lo que lo había desarrollado William Petty todos estos años. Porque es una pregunta, es un enigma que cuando más lo resuelve, lo aclara, lo despeja. Ya tenía 3 siglos de haber planteado con William Petty en el siglo
17 al participo. Entonces, bien, resulta que el efectivismo de la mercancía se hace exactamente, no se hace la pregunta, sino que se dice cuál fue la pregunta que no se hizo de economía clásica. Cuando digo, bueno, el contenido de valor en el trabajo, pero no se hizo la pregunta de por qué el tiempo de trabajo pegado en la producción se acredita como cantidad de valor en el cambio. Y la economía clásica no hizo la transición. La transición es lo que hace que una cosa en un lugar aparezca como algo, como cantidad de trabajo para producir los valores de uso, y en otro ámbito diferente, que no es la fábrica capitalista, sino que donde rige el derecho privado, donde están todas las reglas para que eso suceda, y cuando se arrojan esos valores de uso, se producen en la fábrica y se arrojan al mercado. En el mercado ya ese tiempo de trabajo, no es tiempo de trabajo, sino una cantidad de valor. Eso es precisamente lo que no se preguntó en la economía clásica. O sea, ¿por qué la transición? Mejor dicho, ¿por qué cuando transitan valor de uso de la fábrica donde se producen al lugar donde se venden al mercado, en el mercado aparecen como una cantidad de valor, como un objeto dúplice? Un objeto dúplice porque es un objeto físico que no se le ve el valor por ninguna parte, pero sin embargo, desde el mismo momento en que está en el mercado, ya esto no es este objeto físico, sino una cantidad de valor, porque si uno no eroga la cantidad de valor que este objeto físico vale, uno no lo obtiene. Entonces es una cantidad de valor, colocarle el objeto físico es dúplice. Es un objeto físico con una parte, vamos a decir, un poco metafóricamente, en mucho sentido, espiritual. El valor es el espíritu del objeto, el mercado. No se ve el valor, pero para obtenerlo hay que pagar por él un objeto que es un dinero, que también es una cantidad de valor, que también es un objeto enigmático. Porque el dinero también es un objeto enigmático. Es un objeto físico, pero representa algo diferente al objeto físico que es. O sea, mejor dicho, lo que representa es la negación de lo que es. Y si se afirma lo que es, ya no es un objeto, digamos, ya no es valor, sino que es un objeto útil, un objeto que nosotros lo consumimos como valor de uso. Entonces, esa condición enigmática, que es así como muy inocente, porque pasa por ser algo que cotidianamente realizamos, y como realizamos así cotidianamente y automáticamente, sobre todo porque nosotros somos como dispositivos automáticos para ir al mercado y comprar sin preguntarnos nada, ¿no? Sino que uno va, saca el dinero del bolsillo, de la cartera, la tarjeta, entonces obtiene el objeto que uno quiere, y entonces a cambio de justamente el dinero que uno tiene, que también es un objeto enigmático. Porque el dinero también es enigmático. Son objetos físicos que representan cosas distintas de lo que son como objetos físicos. Entonces hay una especie como de logramiento permanente en el sistema capitalista, que precisamente las cosas son una cosa, vamos a decir, pocas cosas, y son algo diferente como valores. Como valores se le niega la condición de cosas en el momento en que se ejecutan como valores, se realizan como valores. Porque cuando nosotros compramos algo, intercambiamos una cantidad de valor, y lo que está subyacente son justamente cosas, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que vuelve, digamos, para toda la economía clásica, enigmática, pues la dinámica del capitalismo, que no se entiende, si se entienden todas las operaciones mercantiles que se hagan, se entienden todas las cuentas, pero cuando uno pregunta, la pregunta, digamos, básica que se hizo en la economía clásica, esa misma teoría no se la respondió, y como no se la respondió, pues siguió siendo un enigma, pues una cosa, bueno, se hace automáticamente una serie de funciones, pero esas funciones son automáticas. Nosotros somos así como diseñados para ser como máquinas de consumo, máquinas que actuamos automáticamente frente en un sistema que es el sistema de intercambio. Lo que nos gusta, bueno, empezamos a tenerlo y luego buscamos el dinero o la cantidad de valor para tenerlo, pero realmente somos, digamos, dispositivos de compra. Pues. Si nosotros no compramos, el sistema se cae. La economía funciona porque nosotros estamos permanentemente comprando. Si no compráramos, no se aceptaría, no se duplicaría la máquina general, y entonces, por lo tanto, a los bancos no llegaría la cantidad de dinero aumentada después de haber salido para financiar precisamente la producción.
Entonces, como una máquina que es inautomática y es así como recursiva y es permanente y que está justamente tiene como finalidad ese aumento, digamos, de los volúmenes de dinero que llegan al sistema bancario, entonces, si no fuera así, sería, digamos, no sería un enigma, sería una cosa como muy fácil de comprensión para todo el mundo, ¿no? Pero como una cosa tan compleja y tan global ahora, porque cada vez es más global, es decir, hace 2 siglos no lo era como es ahora. Entonces, como las cosas funcionan de esa manera, entonces requería y siempre requirió de mucho esfuerzo para conseguir. Entonces decía, en el Fetichín se enuncia el problema que no resolvió la economía clásica, y se enuncia también en qué consiste la solución. Y la solución consiste en todo el capital. O sea, todo el capital responde a esa pregunta básica. Porque responder esa pregunta básica es entender el sistema en su globalidad y en su, vamos a decirlo, usando una teoría que no es muy, a pesar de que me hacen usar la tenía en mente, creo yo, por ser un discípulo de sobre todo de Hegel, que es algo así como uno de los grandes filósofos de la filosofía clásica alemana, la idea de totalidad, que es una idea muy de la filosofía. La filosofía desde el principio se presentó a sí misma como un pensamiento acerca de la totalidad orgánica, no la totalidad, digamos, de las cosas una al lado de otra, sino de la totalidad que exige que uno las comprenda como totalidad y no como un agregado de cosas independientes una de otra, sino que la comprensión reflexiva que la humanidad debe tener sobre el mundo en el que vive, debe correlacionar e interrelacionar dinámicamente todo aquello en que consiste el mundo real, porque si no, no entiende, si no, entonces empieza, digamos, a ser un conjunto de cosas irrelativas entre ellas, entonces no había posibilidad de la comprensión. La posibilidad de la comprensión se da simplemente porque desde el principio, la mente humana tiene esa exigencia normalmente, ¿no?, de correlacionar y entender agregados cada vez más grandes de cosas, de relaciones y de fenómenos. Y eso es lo que comenzó a existir hace ya algo así más de 1500 años, ¿no? O sea, eso es parte de la historia de la humanidad. Entonces, que se dio no solamente en Occidente, sino que también se dio en Oriente, en la China sobre todo. No conozco, digamos, pero seguramente también. Por eso es algo así como la dinámica que tenemos todos nosotros como seres racionales en nuestra mente. La capacidad y la necesidad de entender. Y entender significa correlacionar, y mientras más agregados se correlacionan y se entiendan y se entiendan sus conexiones, nosotros entendemos más el mundo en el que vivimos. Entonces, eso es lo que al final hace Marx en el Capital. Marx en el Capital hace justamente la interconexión de procesos, ¿no? Pero partiendo de un proceso básico sin el cual no existe nada, que es precisamente la autorreproducción de la vida, incluirá dentro de la vida todo lo que es la vida del ser humano, todo, digamos, su contenido civilizatorio. Entonces eso, nuestra mente de humano lo exige, porque exige justamente en el mundo práctico que eso sea, y mucho más en el mundo de la explicación, bueno, porque el mundo de la explicación es mucho más libre que el mundo de las cosas, ¿no? Y entonces nosotros decidimos cada vez comprender más. Y eso más o menos creo que busco, vamos a decir yo, por deformación, bueno, como lo que estudié por filosofía, es sincero que puedo hablar así con algo más digamos, de comprensión, pues, de otras cosas no me atrevo, ¿no? Pero, no, quería decir que eso fue lo que comenzó a existir digamos, seguramente Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea,
lo realizo de alguna manera, porque esos son poemas omnicomprensivos, ¿no? A pesar de que sean, digamos, muy focalizados en eventos, digamos, determinados, ¿no? Pero como es tan global el sistema, digamos, de acciones y sentimientos y de pasiones y de intereses que mueven, entonces es también una apuesta por esa omnicomprensión. Pero claro, no se pararon los griegos en eso, sino que siguieron, digamos, haciendo otras cosas y entonces inventaron la filosofía, la ciencia, la poesía trágica, la poesía lírica y todo lo demás, ¿no? Entonces lo que quiero decir con esto es que esa es la manera como nuestra mente funciona y eso es lo que nosotros vemos plasmado en el Capital, vamos a decir, como uno de los últimos documentos pues, de esa exigencia de comprensión. Por eso el Capital contiene justamente, y eso lo digo en el prólogo, pero eso es el libro mismo, ¿no? Contiene dos cosas, no son cosas, ¿no? dos sistemas pues, de exposición. El sistema de exposición de la racionalidad del mundo económico, entendiendo como mundo económico algo más allá de lo que entiende, vamos a decir, la teoría económica, cualquier teoría económica, porque esto se centra en las actividades, la reproducción de la vida globalmente, ¿no? Globalmente quiero decir que en el Capital está no solamente el sistema de reproducción de la vida material, sino al mismo tiempo todo el sistema de reproducción en las mentes de nosotros, de la racionalidad para nosotros poder funcionar, existir, vivir y hacer, digamos, de este mundo un mundo que nosotros entendemos casi espontáneamente, porque después que nosotros estamos ya insertos y educados para entender las funciones de este mundo, ya nosotros tenemos en nuestra mente tanto la racionalidad objetiva, cómo funciona esto para poder justamente vivir y sobrevivir, como nosotros, que cuando entendemos eso, estamos justamente estructurados para, es decir, en atención y en correlación con la racionalidad del mundo objetivo. ¿Me explico? Es decir, cualquier ciudadano del mundo entiende dos cosas al mismo tiempo, o debe entender, o debería entender, y cada vez más debería hacerlo, porque cada vez más los sistemas educativos deberían, y esto lo calco mucho, deberían ser suficientes como para que todas las personas deban o puedan, no digo, entender el mundo en el que viven, tanto como mundo físico, cuanto como mundo histórico en proceso. Y eso debería ser un ideal de educación, que nosotros sepamos todo eso, ¿no? Pero cuando nosotros sabemos todo eso, sabemos cómo funciona el mundo de la reproducción de la vida y sabemos cómo funcionamos nosotros como aquellos que estamos dentro de ese mundo en el que la reproducción de la vida es esencial, pues si no se acaba la vida. Quiero decir, la vida, la reproducción de la vida con el sistema civilizatorio que lo hace. O sea, nosotros debemos saber eso, ¿no? Debemos saber eso aunque no seamos economistas, aunque no seamos de la especialidad, lo deberíamos saberlo, para poder justamente funcionar en este mundo sin muchas sorpresas, sabiendo que lo que está pasando, ¿no? Y por otra parte, que es todo de alguna manera lo entendemos, solamente que no sabemos cómo es que lo entendemos, por qué lo entendemos y cuáles son, digamos, los conflictos internos que existen en toda sociedad. Porque esos son normalmente lo que ocultan, digamos, los poderes, eso es normal en toda sociedad, los poderes que se dan justamente en la reproducción de la vida material. Si es que la reproducción de la vida material se ejecuta en un conflicto interno de la sociedad, que es aquello que nosotros entendemos en el Capital de Marx. Es decir, el conflicto en el caso del Capital de Marx es que la reproducción de la vida material se ejecuta en medio de un conflicto, y en eso está justamente, vamos a decir, la novedad del Capital y lo que no se plantearon los economistas clásicos, porque la novedad del Capital
ese conflicto de clases, porque la relación de producción, que es la relación capital-trabajo, funciona y se estructura por dos clases contrarias. Eso me parece evidente, sobre todo entre nosotros, que no somos inocentes. Es decir, se estructura porque hay una parte de esa relación que son los dueños de los capitales y otra parte que son los dueños del trabajo. Es decir, que son dueños de su propia persona y te alquilan diariamente una parte de su tiempo y se lo alquilan a otro grupo que son los dueños de los capitales. Y entonces, justamente en eso está el secreto de la cosa, ¿no? Según el capital, quiero decir. Muy entre paréntesis. Hoy, por casualidad, vi no lo vi completo, un video de un tipo que es un filósofo español que se llama Antonio Escotado, se llama el tipo, ¿no? Y escribe, el video se llama algo así como el fraude del plusvalor, algo así. Yo después no puse nada, iba a poner algo así como que este señor no se ha leído el capital, pero si hubiera leído no hubiera hecho lo que dice. Él dice justamente que la plusvalía, más que llamadamente plusvalor, es un fraude, pero él se refiere más bien a David Ricardo y a Amnesty. O sea, los argumentos, el rebate son los argumentos de estos señores y sobre todo una parte de la economía contemporánea en cuanto al papel de la puja en el mercado en la conformación del valor de la mercancía. Entonces, yo no lo escribí, pensaba ponerlo ahí abajo, que él está respondiendo a los argumentos de la economía clásica y no a los argumentos de Marx en el capital. Quiero paréntesis, ¿no? Entonces, decía, el asunto es que nosotros como personas de este siglo y toda la población mundial, un deseo que es imposible, creo yo, de realizarlo, ¿no? Pero la población debería saberlo, debería entender, eso debería ser parte de las cosas que se saben. Se sabe uno, cómo funciona el mundo real y la otra, cómo es que ese mundo real nos estructura inmediatamente para aceptarlo como un mundo, van a decir que quienes lo sostienen nos dicen que nosotros debemos pensar sobre ese mundo, está contento con él, ¿no? Ahora, el capital justamente rompe con eso, es justamente la antiversión de esa versión, o al menos la versión alternativa, la versión en la que se dan los argumentos para entender que esa no es efectivamente vamos a decir, que de eso no es de donde sale la acumulación de capital, sino que la acumulación de capital sale o brota o se produce por algo muy especial, muy digamos, registrado como un asunto que se ve en la historia, que el trabajo puede producir más de lo que el trabajo necesita como cantidad de valor para poder reproducirse diariamente. Y es algo que está como tan suficientemente alimentado, pero suficientemente alimentado que inclusive, y eso sí es una cosa importante recordarla, que hubo un movimiento histórico importante en el siglo XX, que fue la descolocación del sistema industrial, o una parte importante, muy grande, del sistema industrial de los países desarrollados, sobre todo europeos y Estados Unidos, en países en donde el trabajo costaba mucho menos. Se pagaba mucho menos por el trabajo de lo que había que pagar en Europa y Estados Unidos. Es una prueba que provee la propia burguesía de que lo que está diciendo en los capítulos 5 y 6 es verdad. Porque una de las cosas que aparece en el capítulo 5 y en el capítulo 6 es la diferencia que encuentra el dueño del capital, o mejor dicho, la variación que encuentra el dueño del capital entre la variación que encuentra el dueño dentro de la fuerza de trabajo. Encuentra el dueño del capital que la fuerza de trabajo tiene un valor que justamente
lo que consume diariamente el trabajador, y ese valor es diferente en cuanto a magnitud a lo que produce ese trabajador en una jornada entera de trabajo. En cada jornada entera de trabajo, el trabajador produce su valor, que es lo que se le paga diariamente y entonces también semanalmente como salario, y lo que él valora. Y valorar significa en el capital, y es una manera técnica de decirlo, lo que valora es lo que realiza el trabajo durante la transformación de la materia prima en una materia elaborada, que es la que termina en el proceso, es como termina el proceso productivo. Entonces, en ese mismo tiempo el trabajo produce su valor y produce también, y sigue produciendo, después de producir su valor, y sigue produciendo, y esa es la parte que Marx llama plusvalor, que es una categoría, digamos, forjada, inventada por Marx. Entonces, ese secreto pues, de la producción es aquello en lo que consiste, lo que sostiene, mejor dicho, la lógica de todo el capital. Todo el capital se sostiene en esa lógica. No sé si tú buscas. En una jornada de trabajo, todo trabajador en cualquier parte del mundo produce una cantidad de valor que es lo que vale, pero sigue produciendo después de producir en un tiempo determinado, y sigue produciendo, sigue trabajando, porque está calculado justamente legalmente, está calculado contablemente para que la cosa suceda de esa manera. Por lo tanto, también aquí hay una tercera clave que es la juridicidad, porque el capitalismo comienza justamente produciendo su propia juridicidad, que si no, no se sostiene, pero tiene que instaurarse produciendo reglas de comportamiento que le permiten justamente pagar una jornada de trabajo, y en esa jornada de trabajo el que la compra adquiere un tiempo de trabajo que él lo puede dividir en dos partes. Una parte aquella en la que el trabajador paga lo que él le tiene que pagar todos los días, y aquella otra parte extra del trabajo en la que el dueño del capital que paga el trabajador se queda con esa parte, esa parte de valor que produce el trabajo. Y de ahí salen todos los gastos y entonces al final la acumulación de capital. Eso nosotros encontramos en el capítulo 5. Es una exposición como muy sencilla, pues. Es decir, si uno sigue la lógica del libro, es una explicación muy sencilla porque simplemente lo que dice es eso después de haber hecho algún argumento. Pero es simplemente el hecho de que el trabajo valora más de lo que vale. Eso es todo. Lo que vale es una parte de la jornada y valora durante todo el tiempo de trabajo. Y sobre esa lógica, sobre esa idea se construye todo el capital. Entonces, eso es lo que permite tanto vamos a decir, la reestructuración del sistema productivo, y lo que permite entonces también que sobre esa reestructuración se amplíe permanentemente la posibilidad de aumentar el volumen de la mercancía, por un detalle que también que no es un detalle, es una parte estructural del asunto, que yo lo mencioné la vez pasada, y que consiste en que todas las tecnologías son ahorradoras de trabajo. Como son ahorradoras de trabajo, aumentan la parte, disminuyen relativamente la parte necesaria del trabajo, que es aquella en donde el trabajador se paga a sí mismo, que produce todos los días su salario, y aumentan la parte excedentaria en esa jornada de trabajo, que es aquella que está produciendo el trabajador valor, y esa se la propia del capital. Entonces, sobre esa lógica que está construido todo el texto. El capital funciona sobre eso. Si no, es decir, sobre eso también funciona la economía política clásica de Smith y de Ricardo, porque así funciona la propia economía. Lo que sucede es que ni Smith ni Ricardo hicieron una descomposición de la jornada de trabajo. Es decir, no tomaron en cuenta la productividad de trabajo en atención al tiempo de trabajo. Eso no lo tomaron en cuenta, por lo cual entonces no introdujeron
el tema de la tecnología que ahorra tiempo de trabajo y entonces precisamente abona y es tributaria de esa circunstancia de la, digamos, de la relación entre el tiempo de trabajo para que el trabajador se autorreproduzca y el tiempo de trabajo global o general o total del tiempo de trabajo de la jornada, ¿no? Entonces, eso que no puso la economía clásica simplemente, o mejor dicho, no lo había descubierto, porque no es, y no se puede pensar que es, vamos a decir que es deshonestidad de Ricardo o de Steve, simplemente no lo, o sea, la maduración acerca, o la profundización acerca del objeto, del conocimiento del objeto que estaban justamente explicando, no había llegado al grado, digamos, madurez que tenía cuando Marx empezó y Marx, bueno, hizo lo suyo también. Pero ellos hicieron también lo suyo. Y ya Adam Smith hacen la explicación sin mucha refinamiento, pues, sin mucho refinamiento en la respuesta a la pregunta inicial con la que comencé, digamos, este día, que es precisamente porque el tiempo de trabajo se acredita como cantidad de valor, porque para entender contabilidad privada, de derecho privado, una contabilidad que además está prohibida para quien no sea justamente el dueño del capital. O sea, nadie puede entrar en los libros de contabilidad de la empresa, nadie puede. Además, está prohibido, está protegido el secreto del empresario. Nadie puede pedir al empresario, mira, háblame tus libros para saber cómo que tú te ganas los reales. Eso no es posible. Ni en un comercio ni en una fábrica industrial. No es posible. No es posible porque el secreto está protegido, está custodiado legalmente, está las leyes lo hacen. Eso entonces nos lleva a un asunto que me parece que es bueno, digamos, poder, digamos, exponerlo, sobre todo, bueno, en este ámbito, en esta sede, digamos, a ver quién a lo mejor le gusta el tema, que vamos a decir, el desarrollo de la juridicidad desde que comenzó a producirse esta revolución científica, económica y tecnológica, que es precisamente el proceso de instauración del capitalismo. Porque el capitalismo se instaura, pero se instaura con leyes, no se instaura, digamos, de una manera arbitraria, por capricho, claro, seguramente, porque quienes compraban trabajo sabían exactamente cómo era que funcionaban las cosas, no sabían que, en primer lugar hay que recordarse que la jornada de trabajo era mucho más larga, inclusive en el siglo XIX las jornadas de trabajo podían llegar a tener 12 horas, porque precisamente como las tecnologías no eran suficientemente ahorradoras de trabajo durante la jornada de trabajo, o sea, ahorradoras en el sentido de que el trabajo producía más de lo que producen, de lo que, o sea, para hacer que una jornada de trabajo, porque inclusive hay esa expresión, digamos, muy del tiempo, algo así como el 90% de la jornada de trabajo era para que los trabajadores pudieran producir justamente su valor, y solamente algo así como el 10% era aquel que producía su valor. Era algo así como un dicho permanente, y en el capital nosotros lo encontramos permanentemente, o sea, era algo así como un convencimiento. Solamente en la última parte de la jornada de trabajo es cuando el capitalista puede obtener justamente su valor. Pero eso era cierto y siempre fue cierto mientras las tecnologías no estaban suficientemente desarrolladas como para que en la misma jornada de trabajo se pudiera acortar la parte necesaria que llama más de esa jornada, que es aquella en la que el trabajador produce la cantidad de valor que se paga diariamente, y se alarga la parte de la jornada de trabajo en la cual el trabajador ya se ha pagado a sí mismo y sigue produciendo valor, y ese valor es aquel que se apropia del dueño del capital y tiene que ir
desprender tanto los pagos que tienen que hacer, que son amortizaciones de las materias primas, de los medios de producción, de maquinaria, instrumentos y todo eso, digamos, todos los gastos asociados con la producción, y al final de todos esos pagos, entonces era algo así como el tiempo en el que el capitalista podía justamente acumular capital y usar el capital que, dentro de ese plusvalor, digamos, también le permitía tener una vida mejor que aquello que era la vida de sus trabajadores. Entonces, eso está muy presente en todo el primer libro, y sobre todo está presente a partir del capítulo 7. El capítulo 5 y 6 son capítulos en los que se expone el asunto, digamos, vamos a decir, del diferencial que está incluido dentro de la jornada de trabajo. Es decir, cuando un capitalista compra trabajo, compra una variación, compra la variación que está contenida dentro del trabajo. Esa variación es lo que vale y lo que valora. El capítulo 8, el capítulo 6, por lo tanto, y ya también lo dije la vez pasada, el capítulo 6 se llama capital variable y capital constante, capital constante y capital variable. Capital constante es porque no varía su valor al final de la producción, sino que simplemente desprende parte del valor en cada uno de los productos. En cada uno de estos objetos hay el costo de cada una de las cosas que uno compra, hay una alícuota mínima de lo que desprendieron las máquinas con lo que se hizo la tinta, el papel, todo eso. Todo está pagado cuando lo paga. Todo está pagado, digamos, no solamente el trabajo, sino todo el desgaste de la maquinaria, todo lo que está para que esto sea un objeto físico que uno compra con una cantidad de valor. Entonces hay que pagar todo, tanto vamos a decir, el papel y todo lo que significa esto como objeto, pero también el fraccionamiento del desgaste de las maquinarias que está también imputado en este precio que uno paga por este objeto. Está todo esto imputado aquí, está imputado también el interés del capital y todo eso. Y cada una de esas cosas que uno paga revierte a los lugares en donde esas cosas fueron producidas. Y el capital, y el dinero, mejor dicho, revierte al sistema bancario que el dueño de la fábrica pidió al banco para justamente poner el funcionamiento de su industria. Entonces todo revierte a las condiciones originales de la producción. Cuando uno compra entonces un objeto, uno está pagando el papel, está pagando todo lo que es objeto, y está pagando a los tipos dueños del bosque en el cual talaron los árboles para sacar la madera, con esa madera se hizo el papel, y depende de todo lo que es el sistema comercial para vender ese papel, y cuando uno compra esto, todo eso lo paga, y todo eso revierte a los lugares en donde al final uno está pagando al dueño del bosque que tenía los árboles para producir el papel que uno compra cuando compra un libro. Uno está pagando todo, y todo revierte a la fuente de donde salen justamente las cosas que uno está comprando, y al final todo revierte a la parte más abstracta de todo eso, que es el dinero. Todo revierte al sistema bancario que sirvió para que los dueños de los capitales saquen justamente, porque todo es por crédito, saquen el dinero para poner en funcionamiento de sus fábricas, y que al final todo llega al lugar de donde salió. Por eso, y por esa razón, eso está en el capital, en los 3 libros. ¿Qué es lo que sucede? Que eso convierte al capital en una ontología. Y por eso, por lo que yo lo dije desde el principio, una ontología. ¿Por qué? Porque es una teoría en donde existen dos exposiciones diferentes en la misma exposición. Es decir, en la misma teoría, en la misma exposición se exponen dos cosas diferentes. Se expone la racionalidad del mundo económico en el que uno vive, entendiendo como mundo económico todo el sistema de la reproducción material, de la vida material de la sociedad, pero también se expone todo el sistema que comienza justamente por eso comienza la clase con el conflicto. Todo comienza también con el conflicto de clase, porque ese es el origen de todas las ideas políticas, de todas las ideologías políticas, de todas las relaciones
políticas entendidas como relaciones en donde se exponen las relaciones de poder sin llamarlas relaciones de poder, sino son sistemas políticos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque como para armar el capitalismo se arma con una relación de dos clases que se enfrentan necesariamente entre ellas sin que una pueda prescindir de la otra, dada la situación en la que se encuentran. Es decir, después que empiece el capitalismo, ningún proletario puede prescindir del burgués que le da trabajo, porque no consigue trabajo en una parte, porque no tiene medios propios de vida, a menos que sea campesino, pero ya no es entonces un trabajador, no es un obrero. Pero todo trabajador que no tiene medios propios de vida tiene que ser un trabajador en un sistema productivo de mercancía, de objetos útiles. Y por otra parte está el dueño del sistema mercantil, del sistema productivo, sistema industrial, que es precisamente la otra parte de esa relación de clase. Es un sistema que funciona y se reproduce porque hay una clase burguesa que compra trabajo y una clase proletaria, una clase sin medios propios de vida que vende su trabajo. Esa compraventa de trabajo enfrenta dos clases heterogéneas, porque cada una de ellas tiene un origen diferente y cada una de ellas tiene un destino y unos intereses diferentes en lo que hace. El burgués tiene interés, o el capitalista tiene interés en reproducir y aumentar el capital, y el trabajador tiene el interés de sobrevivir, de vivir, de conservar su vida y reproducirla, ¿no? Y entonces ese conflicto, que es un conflicto que es imprescindible, es inmanente, no es eliminable del capitalismo, que enfrenta dos clases, entre ellas con intereses contrapuestos en la misma actividad en la cual están unidas con la otra clase, que son dos clases enfrentadas. Entonces allí hay un conflicto, obviamente, ¿no? Y ese conflicto deriva precisamente en ideas que se representen las mentes de los que participan en el conflicto en ideas. ¿Y qué tipo de ideas son? Ideas que tienen que ver con el poder, tienen que ver con el resultado del poder que se ejecuta en la relación de trabajo, que es la relación capitalista-capital-trabajo. Entonces, de allí surge precisamente en el capitalismo el conflicto político. Las ideas políticas provienen de allí. Las ideas políticas del mundo moderno capitalista, no todas por supuesto, no todas las ideas generales, pero las ideas que son relativas a la organización de la sociedad provienen de allí. Provienen porque ese es el factor organizante de la sociedad. Provienen de esa relación porque esa es la relación que organiza la sociedad capitalista. Sin la cual no existiría el capitalismo, y con ella existe el capitalismo. Entonces, la relación que organiza, produce, y es, digamos, el origen permanente porque es permanente, todos los días, cada instante se produce la vida material y se produce justamente el conflicto. Y el conflicto produce las ideas acerca de qué consiste el conflicto, y se producen entonces las ideas acerca de qué consiste el poder y de qué consiste justamente la vida humana y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es la fuente de todo conflicto, me parece a mí, independientemente de que uno fuera estético o algo así, pero hay una parte que es esencial, que es esa, porque esa es la que reproduce la vida material. Si no fuera así, o sea, si no fuera si la vida material se reprodujera por otro tipo de actividades, entonces la cosa seguramente sería diferente. Pero como la vida material de toda la sociedad se realiza en una relación que es aquella que dos grupos heterogéneos de personas con intereses contrarios, contrapuestos, y es contrapuesto porque el dueño del capital quiere obtener justamente de su inversión, arrancar la mayor cantidad de su valor, y el dueño del trabajo no quiere que pase eso. Eso me parece tan... Es decir, más o menos se explica pues, la lógica constitutiva, ¿no? Entonces, por esa razón, es un sistema
que se arman también con una legalidad, porque si no fuera por la legalidad no podría sostenerse, no podría sujetarse, no podría ser, digamos, viable desde el punto de vista de su permanencia y desde el punto de vista de que al mismo tiempo el tipo de política, si uno lo pone, digamos, vamos a decir, en contraposición a su inmediato, digamos, a la inmediata sociedad predecesora del capitalismo, vamos a decir, el bajo medioevo, que no es el mismo, o sea, que el medioevo no es una época que tenga, digamos, fechas precisas de comienzo y de final, obviamente, ¿no? Porque es un proceso civilizatorio muy, vamos a decir, muy abarcante, muy largo. O sea, cuando eso es medioevo, supuestamente, o es posible, vamos a decir, se feudalizó el mundo, y esto es básicamente europeo, ¿no? Es decir, yo no, seguramente, si alguien sabe, digamos, si alguien conoce cómo fue la historia, que también, digamos, puede uno no compararla, pero por lo menos hacer asociaciones, digamos, de situaciones parecidas o de momentos civilizatorios parecidos con la China, por ejemplo, ¿no? Yo les mencioné en la vez pasada un estudio muy importante. Joseph Milan se llama el autor, junto con su esposa, creo que se lo mencioné, ¿verdad? Que es se llama Ciencia y Civilización en China. Lo que no hice fue enviarlo, porque el paquete entero de cosas que recolecté para enviarlo no está completo, ¿no? Y no está completo, digamos, tampoco las páginas que yo les sugiero que sean, digamos, más directamente relacionadas con esto, ¿no? Pero el tratado ese de Needham y su esposa, este es un profesor, creo yo, sí, de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, ¿no? Y la esposa es también una profesora de esa misma universidad. Los dos son químicos, ellos también se lo dije la vez pasada, y los dos han vivido casi toda una buena parte, por lo menos, de su vida en China. Y entonces justamente se hicieron una pregunta que preside el tratado, pues, el estudio, y es por qué China en el siglo XVI, siendo una civilización mucho más culta, a decir, mucho más sabia, mucho más refinada, mucho más profunda, con mucho más tecnología refinada y muy productiva, más que las europeas, no dio el salto al capitalismo. Y los europeos, que eran un poco, en algunos casos, medio salvajes, se lo hicieron. Él no lo dice que era medio salvaje porque era inglés, ¿no? Por supuesto. Es decir, difícilmente lo hubiera dicho, aunque lo hubiera creído, no sé cómo, pero difícilmente le oiga de su propia civilización, ¿no? Pero bueno, pero es un tipo verdaderamente importante porque se planteó ese problema y reconoce que los ingleses de Europa estaban, sobre todo el norte de Europa, más que el sur de Europa, estaban en un estado de desarrollo pero mucho menor que lo que estaba el sur de Europa. Es quiere decir, Italia, Grecia ya no era un país tan severo, pero España sí era un país con bastante, digamos, contenido civilizatorio mucho más refinado y desarrollado que el mundo germánico y que el mundo inglés, que es un Microsoft. Y por supuesto Italia también, porque es un poco el desarrollo del mundo romano, que tenía una cultura sumamente sólida. Bien, lo que yo les digo con esto es que hay cosas que no les he mandado, que es lo que estaba diciendo, no les he enviado porque encontré, digamos, todo la biografía de Pierre León, que se llamaba, que ya les mencioné antes, Pierre León, que escribe un tratado muy importante sobre el desarrollo civilizatorio del medioevo hasta el mundo actual. Son 6 volúmenes, por eso una cosa así que estamos justamente seleccionando partes para lectura. Aquí está todo en PDF, pero alguna parte se llama. El otro es el tratado de Rovell, Fernand Rovell,
escribe Braudel, Fernand Braudel, que escribe dos o tres cosas, mejor dicho, escribió uno muy importante que se llama El Mediterráneo y el mundo del Mediterráneo en el siglo XVI, que son dos volúmenes grandotes, pero tiene un acopio de información, de desarrollo que es realmente importantísimo, ¿no? Igual que el Tratado de Pierre-León. El otro se le da el nombre del segundo libro, que se llama Los Juegos del Intercambio, que el tema es el capitalismo en su propio terreno, es decir, el intercambio. De ellos, como es un libro tan grande, son libros que tienen cada uno 600, 500, 600 páginas y tal, entonces, bueno, es algo así como una pesadez, decir, bueno, voy a hacer escritar y eso, para que encuentran el formato, ¿no? Yo estaba más bien como seleccionando partes, digamos, que tuvieran relación más directa con esto que estamos viendo, ¿no? Y entonces, bueno, se lo mando y seguramente variaciones por año entre celebración y celebración de artículo para de repente leer un poco, ¿no? Pero son los dos muy buenos porque además de eso tienen muchas fotografías y grabados y cosas así que muestran, pues. Y sobre todo una cosa importante, los dos contienen en ese sentido cosas parecidas al grado, digamos, de intercambio comercial del medioevo, del bajo medioevo, no el medioevo, digamos, antiguo, sino el bajo medioevo, del siglo X en adelante, un tupidísimo red de intercambios comerciales en muchas ciudades europeas, que fue ahí donde nació justamente el capitalismo. Se respondía un poco a ciertas preguntas relativamente, porque la respuesta que se da en su libro sobre China, que son como 8 volúmenes también, eso está en PDF todo. Tanto Pierre-León como Brodel, como el Tratado de Dylan, de Joseph Dylan, está en PDF. Son 8 libros, 8 volúmenes como de 400 páginas cada uno, ¿no? Entonces son esas cosas que uno las compra y uno no sabe cuándo puede leerlas, porque uno sabe que ya va a poderlas, por ejemplo yo, que también ustedes leen más rápido que yo no soy un lector así de... La gente que está en filosofía no lee tan rápido, no podemos leer muy rápido, porque se puede leer rápido. Dime. ¿Qué conclusión te daría respecto No, no me pregunté eso. No, responde porque está la respuesta en el primer libro, que me lo he leído en buena parte. No, la respuesta es por los sistemas religiosos, por Confucio y por la OC, que son los dos, vamos a decir, yo voy a decir una expresión que no me gusta, dos pilares, son los dos pilares de la religiosidad china, Lao Tse y Confucio, y fueron como barreras. Yo no sé hasta dónde las cosas funcionan así, pero es bueno alguien que lo argumente para poder más o menos entender el argumento y no puede entonces puede uno pensar otra cosa en contra, ¿ves? Porque en el fondo todo es así, ¿no? Cada vez que uno lee algo, uno le gusta, pero también deja de buscarle, ¿no? Entonces uno le sugiere cosas diferentes, ¿no? Entonces porque es que las religiones son barreras siempre. El cristianismo es una barrera formidable, una barrera que todavía sigue siendo, ¿no? Sigue siendo digamos, para una cantidad de cosas, ¿no? Para que la gente pueda inventar cosas, ¿no? O para que la gente pueda atreverse a pensar, ni siquiera inventar cosas, atreverse a pensar. ¿Ves? Las religiones hacen eso, tienen esa... Es decir, por eso tienen ese poder, porque convencen con ciertos argumentos que no son los de la razón. Entonces, como convencen con argumentos que no son argumentos, sino son ideas, son posiciones, son emociones, que no son la razón, entonces eso tiene un poder muchas veces más grande que la propia razón. Inclusive hay un conflicto siempre, al menos en el cristianismo, entre razón y fe. En el fondo, al final, la fe es la que debería tener la razón. Paradójicamente, por supuesto, ¿no? Es decir, un oxímoron, no es contar
comentario en sí mismo. Pues. Pero en el primer libro en el primer del tratado sobre la China es precisamente eso, ¿no? Es por el sistema religioso. Sistema religioso que tiene dos tipos potentísimos, ¿no? Pues, tanto Confucio como sobre todo Lao Tse, que además era contemporáneo, que a lo mejor si se hubieran conocido hubieran sido amigos de Heráclito, el griego, en la misma época, y tienen cosas parecidas. Existe el libro de la norma, se llama, el libro de la norma de Lao Tse, y está en una edición de una de estas editoriales españolas muy buena, que está el texto enfrente, el texto español y el texto chino. Entonces se lee ese texto al revés, porque el texto chino se lee así, el texto español se lee así. Entonces yo alguna vez he tratado de correlacionar, pero obviamente ustedes saben cuál fue el resultado, ¿no? No hay mucho que decir en ese caso, ¿no? Pero efectivamente uno trata, digamos, de ver cuando repito esta palabra, a ver si encuentra y tal y eso, pero la primera cosa es que es de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, entonces es así como más, si me lo pusieran así, entonces todo sería distinto, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero es un libro verdaderamente importante, el libro de la norma y su efecto, algo así, porque es un libro que pretende ser una especie de cosmología y al mismo tiempo un libro de moral. Eso se ve mucho en el pensamiento oriental, el pensamiento chino, que en el mundo occidental no se mucho, es una cosa o la otra. El mundo moral no habla del mundo real, y cuando se habla del mundo real, porque en el mundo occidental hay una dicotomía, digamos, que debe ser mejor, pues si no uno se confunde mucho, ¿no? Si las dos cosas vienen juntas, entonces es más fácil, además, es más fácil que sea obstáculo. Por eso seguramente en el libro de Liam, el obstáculo es la religión, porque se presenta como las dos cosas al mismo tiempo. Se presenta como el mundo real y el mundo moral, el mundo del pensamiento, el mundo de la razón. Entonces, si te lo presentan así, entonces llega un momento que tú no saben cómo romper uno de los dos mundos, ¿no? Es muy interesante esa especulación, porque en el fondo no deja de ser una interpretación, una interpretación que hace esto, pero que son gente verdaderamente seria, pues bueno, para escribir, porque es que además escriben sobre física, sobre biología, sobre química, sobre medicina, sobre medición, sobre matemáticas, cada uno de los libros trata un tema, una ciencia, por una parte de la cultura china. Entonces, eso lo pueden conseguir en PDF también. Se puede conseguir, se puede, no sé, yo lo tengo en inglés y tengo uno de los libros en italiano. Es posible, si ustedes leen italiano, es posible que lo puedan conseguir. Si no, no sé si alguien de aquí lo ve. Cuando si hubiera habido alguien que veía chino, yo le hubiera visto la expresión. Y nadie puso la expresión de que si yo soy yo chino. ¿Tú eres chino? Ah, mi hijo sí. Mi hijo es chino. Yo soy chino, ¿no? Bien, entonces, decía sobre esto, ¿no? Entonces, el asunto es que el centro, vamos a decir, neurálgico del capital es la relación capital-trabajo. Es la relación capital-trabajo porque sin ella no existe el capitalismo, y si una sociedad funciona mediante la compraventa de trabajo, entonces esa sociedad, si es una sociedad, ese país, esa sociedad, si es capitalista, si funciona y se reproduce su vida a través o mediante la compraventa de fuerza de trabajo, para que esa compraventa tenga su fruto en un sistema productivo que tenga como finalidad reproducir la vida material de la sociedad. Reproducir, gracias.
reproducción de la vida material de la sociedad y que esa reproducción haga sistema con el sistema político y con el sistema de relaciones, ¿no? O sea, que es casi, vamos a decir, no es necesario decirlo, porque no existe posibilidad de que lo sea, pero si a alguien se le ocurre, bueno, no, si la sociedad se reproduce mediante esa relación, ella misma organiza o se organiza legalmente para que funcione esa relación y que por lo tanto se organiza institucionalmente y se organiza políticamente y proviene de allí una buena parte de las ideas acerca de qué consiste el gobierno, qué consiste la sociedad, en qué consistimos nosotros y qué consiste la vida humana. Pues. Eso es organizativo, pues. Así como uno piensa en el alto medioevo, no existía nada de esto. Se estaban formando feudos y los feudos duró tiempo para que esa feudalización se volviera un sistema de feudos interrelacionados, pero al mismo tiempo peleando entre sí permanentemente y que hubiera dentro del feudo algunos feudos que eran mucho más poderosos, más ricos y se instituían, digamos, en la fuerza, digamos, cohesionadora y organizadora. Muchas veces entonces eran reyes, entonces eso es un proceso bastante largo que comenzó con el final del Imperio Romano. Recuerden ustedes que el Imperio Romano ya hay algo hay un texto que lo registra, digamos, mientras está escribiendo el texto, que es el texto de San Agustín, que se llama La Ciudad de Dios. Que San Agustín dice, bueno, están tomando Roma, tenemos a los bárbaros a la puerta de Roma y yo estoy aquí, yo no les salgo. No lo dice exactamente así, pero él, digamos, muestra el peligro en que está, porque están justamente en los días en que están los, vamos a decir, entre comillas, bárbaros, gente del norte de Europa, que efectivamente no tenían ningún grado de civilización, si lo comparamos pues, con el grado de civilización que había en el Imperio Romano, lo que hubo, o que había habido. Esa fue la mudanza, y aquí seguramente aquí tiene mejores informaciones que yo, pero esa fue la mudanza de Roma a Bizancio. Es decir, Bizancio es la segunda Roma, vamos a decir así. Y cuando cayó Bizancio por los turcos, entonces se mudó justamente esa comunidad, vamos a decir, espiritual a Rusia. Y Rusia era la tercera Roma. La primera fue Roma, la segunda Bizancio y la tercera Rusia. Hasta que llegaron justamente los ateos en 1918. Entonces las Romas así se acabaron y regresaron otra vez a la Roma original periodista, que es la que tenemos ahora, ¿no? Además, reducida a una ciudad entre la ciudad de Roma. Pero con el engaño de que es una pequeñita ciudad entre la ciudad de Roma, ¿no? Porque la iglesia no es solamente eso que está en el Vaticano, sino que es mucho más que eso. Entonces eso parece como si fuera una cosa, pero que no la es, me parece. Como todo eso está abierto a polémicas y a conjeturas y a opiniones. Entonces, pero comprendiéndonos a esto, el centro, digamos, de todo esto es la relación capital-trabajo. Por eso, digamos, vamos a decir que no es una pregunta, lo que se hace es una crítica en la parte del fetichismo, que yo creo que se lo leí pasada, una de las veces pasadas se lo leí, me parece a mí, en la ciencia, que es una parte muy corta del fetichismo, en donde Marx dice, bueno, la economía política hizo esto. Es decir, entendió que el contenido del valor del trabajo, lo que no hizo es hacerse la pregunta de por qué el tiempo, el trabajo medido por su tiempo de duración aparece, es decir, que es un derecho privado de una fábrica, aparece en el sistema del intercambio como una cantidad de valor. O sea, ¿cómo es esa transición? Como he dicho, explicar esa transición es lo que hace Marx. Es decir, la pregunta que resolvió la economía clásica de cuál es el contenido del valor y lo atribuyó al trabajo, y el contenido del valor es el trabajo. Pero no se hizo esa pregunta,
Porque el asunto es que, y es muy sencillo, y yo repito, digamos, una cosa que ya he mencionado, y es, y entonces pongo también no es anecdótico, pero puede expresarse de esa manera, que porque en 1976, es decir, para decir uno de los tantos, vamos a decir, congresos, pequeños, porque es una cosa básicamente universitaria, ¿no? De gente que ha escrito textos, digamos, desde universidades, pero con repercusión general, escrito textos acerca del tema. Y el tema es precisamente en qué consiste el valor, y además bajo un lema, algo así, que era el enigma del valor. El enigma del valor, que es precisamente el problema de William Henry, siglo XVII, al principio del siglo XVII, que es lo que acabo de hecho a varias veces ahora. Pero se plantea nuevamente el asunto del enigma del valor. Y el asunto es que en el caso del capital, y son todos marxistas, no hay un enigma del valor. El enigma del valor era para Petty y para la economía clásica, que lo resuelve la economía clásica, pero de una manera automática. Dice, bueno, el valor proviene del trabajo. El asunto es que no dicen cómo es que eso se da para que el valor provenga del trabajo. Eso es vamos a decir, la simpleza de la economía clásica, si uno ve y si uno la compara con la descripción, porque es una descripción lo que hace más. Es decir, es una descripción, vamos a decir, organizada, orgánica, estructurada, pero es una estructura. El asunto es que, y lo dije una vez, creo que fue Lucio Coletti, el filósofo marxista italiano, que dijo que el asunto es que la explotación no es un hecho que pueda ser, digamos, descrito como, digamos, con una simple, vamos a decir, frase o párrafo que lo explique, como es un hecho, al contrario, como es un hecho estructural, porque no es algo que se pueda describir así fácilmente, como un hecho estructural, es precisamente resultado de una estructura compleja que es la del sistema capitalista, pero el modo de producción capitalista, como técnicamente lo llama Marx, se llama modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista es una estructura compleja, y en esa estructura compleja es en la que el tiempo de trabajo se convierte en valor. El tiempo de trabajo en el sistema productivo, que es un sistema privado, de derecho privado, cuando sus productos, es decir, los bienes o los valores de uso, o los objetos útiles que se producen en la fábrica, se arrojan al mercado, y en el mercado, para uno apoderarse de ellos, tienen que transformar esos objetos en una cantidad de dinero. Es decir, uno da una cantidad de dinero por un objeto que uno quiere tener en el mercado, en el intercambio, no en la fábrica, sino en el intercambio. Y entonces, el asunto es que en algún momento se hace dice que la economía política se preguntó por el contenido del valor y lo respondió que era el trabajo. Lo que no hizo fue hacerse la pregunta subsiguiente de su propia respuesta a su propia pregunta. Y esa pregunta subsiguiente es ¿por qué el tiempo de trabajo logrado en la producción se acredita como cantidad de valor en el intercambio? Es decir, ese tránsito transformador es lo que la economía política no explica. Y ese tránsito transformador, que es un tránsito transformador, y así como lo plantea Marx, y lo pongo en el prólogo como la presentación que hace Marx del valor, es precisamente aquello que resuelve el enigma. Solamente que esa resolución del enigma es todos los 3.000 páginas del Capital. Porque, bueno, si dicen que pasa eso, el asunto es que es un proceso tan complejo que implica toda la estructura económica de la sociedad capitalista para que se dé ese tránsito de cantidad de valor que contiene este libro, y todas las cosas que están aquí, pues todas las cosas que están aquí en algún momento fueron mercancías. Entonces todas las cosas, pintura, los vidrios, con lo que hacen, todas han sido en algún momento producto de un sistema productivo industrial. Entonces tuvieron que pagar cantidades de valor, o sea, para que los obreros transformaran las materias primas en cada una de estas cosas,
Y en cada uno de esos actos de producción diariamente, las 8 horas o 7 horas o 6 horas o 12 horas de trabajo, se produce ese fenómeno, que el que compra trabajo recibe, cuando compra trabajo, una cantidad de trabajo de la que dispondrá. Esa cantidad de trabajo de la que dispondrá está metida en un cuerpo humano. Él compra el trabajo a una persona. Y ese trabajo, esa persona produce durante el horario de trabajo. Pero para producir lo que él se le paga, gasta menos tiempo de trabajo que la jornada completa. Eso es todo. El asunto es que, como eso funciona así en todo el sistema productivo y en todo el sistema del intercambio, porque los comerciantes hacen lo mismo, entonces eso significa que cada una de estas cosas, cada uno de estos de los componentes de estos objetos, sea la tinta negra y la tinta amarilla que tiene, bueno, no es amarillo, no es amarillo, es naranja tirando a rojo, ¿no? Naranja. Todo lo que compone cualquier objeto que está aquí viajó fragmentos del tiempo de trabajo en cualquier parte del mundo, en donde cada uno de los componentes, cada una de estas cosas que están aquí, viajó esa cantidad de valor, viajó, salió del proceso productivo y se integró en otros procesos productivos, y el capital que se pidió para producir todo eso es aquello que está viajando, y cuando se realiza al final o sea, cuando se realiza vamos a decir, la mercancía como tal, cada una de las partes componentes de los procesos de trabajo que ocurrieron, cada una de las partes regresa a aquella fuente de capital que justamente fue la que sirvió para invertirlo y comprar materia prima, maquinaria, instrumentos, trabajo, todo lo que significó los componentes de cada una de las cosas. Entonces, es una especie como de cangrejado que están viajando permanentemente por todos los canales productivos y distributivos y financieros del mundo. Y todo al final regresa a su propia origen, que es el sistema bancario, que es aquel que presta el dinero para que el sistema industrial funcione y se repita permanentemente todo el sistema productivo y el sistema de intercambio en todas partes del mundo, está estando en todas partes del mundo. Entonces, es una máquina global, una máquina general, una máquina para producir justamente, digamos, reproducción de la vida y capital. Entonces, el asunto es que el capital lo describe de tal manera que lo describe de una manera minuciosa, tanto la fábrica capitalista como el intercambio entre los sectores primarios, secundarios y terciarios de la economía, y después el sistema mundial. Por lo cual, el capital, además de ser todo lo que uno dice, una teoría del sistema capitalista y todo eso, que lo es también, por el libro 3, el primer libro verdaderamente de geopolítica, porque es un sistema mundial, un sistema económico mundial, un sistema económico de poder mundial. Y por eso es también el capital, el primero y el único libro, es que el libro de geopolítica a ese nivel de precisión, de explicación, de completitud. Por eso este libro es algo así como uno de los libros que está al nivel, digamos, de los más grandes libros de Platón, Aristóteles y toda la tradición filosófica y científica, digamos, que nosotros conocemos. Porque además tiene otra cosa que no tienen los demás, y es que aquí no hay nada en este libro, en los otros libros de esta edición, no hay nada que no sea pensamiento acerca del mundo real. No son fantasías, sino todo está concatenado dentro de una estructura que describe esto que estoy diciendo. Entonces es por eso una ontología, o sea, una teoría del mundo real, una teoría de la realidad, pero una ontología no solamente por eso, sino porque además contiene esa ontología no solamente la descripción de esa economía, sino también contiene la estructura de nuestras mentes en cuanto son, vamos a decir,
estructuradas para ser funcionales, tanto desde el punto de vista del trabajo como desde el punto de vista de la política, de la historia, vamos a decir, de los deseos que tenemos. Todo eso está justamente producido por un sistema y eso es lo que nosotros encontramos también en el capital. Por supuesto que Brian Grasso está escrito en el capital, lo que está escrito es lo que básicamente nosotros contenemos en nuestra mente para estar justamente siendo funcionales a ese mundo real. Nosotros vamos a cualquier parte del mundo y entendemos todo, aunque no entendamos el idioma, entendemos todo el sistema, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos a alguien que nos traduzca para que nosotros hagamos todas las operaciones que nosotros sabemos que son las que vamos a hacer en la India o en China o en donde sea. Porque todo está organizado según esto, pues. Todo está organizado con la misma lógica del sistema. Entonces nosotros no necesitamos hacer, cuando vamos a cualquier parte del mundo que sea ajena completamente a nuestra cultura y a nuestra historia, no tenemos que entonces meternos allí para poder salir del hotel, tenemos que ir, digamos, a una escuela que nos enseñe todo, porque ya nosotros todos lo sabemos. Todos lo sabemos. A lo mejor no conocemos las diferentes comidas que ya comemos, pero si nos dicen otras cosas y con el olor y con la vista y con ese que uno sabe qué es lo que, en qué consiste la cosa y tal, y eso diferencia de sazones. Eso es todo lo que hay. De sazones de todo tipo, alimenticia, de sazones, vamos a decir, de diferentes gustos, de cómo pintan las cosas, las casas y tal, y eso, que tienen tal forma o tienen tal otra. Pero en la lógica de funcionamiento todos entendemos porque es la misma. Es la misma, porque es que todo el mundo se estructuró para que funcione con la lógica del capitalismo. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros encontramos en el capital. La lógica de funcionamiento del capitalismo y la lógica de funcionamiento de nuestra mente para que nosotros podamos funcionar en cualquier lugar del mundo. No sé si déjenme descansar un poquito y pregunten algo. O digan algo. Fíjense, como bien cierto, vamos a hacer una dinámica de preguntas. El profesor Manuel Celis está encargado de cerrar con unas palabras del profesor Vladimir Grasso, pero en tanto nos quedan, ¿cuánto tiempo? ¿Medio? 25. Ajá. Entonces sí nos gustaría, tal como dijo el profesor, preguntas, reflexiones en torno al tema, pero entonces vamos a intercambiar y como ir como sintetizando, ¿no? El curso todo. Entonces, bueno, tenemos abierto el derecho de palabra. Y cierra el profesor Manuel Celis. Todos a la misma vez, ¿no? Ajá. Profesor, tiene que ver con el tema de la mercancía. ¿Perdón? El tema de la mercancía. En la actualidad parece que es un ente real, pero al mismo tiempo se convierte como en algo ficticio, porque el que la produce, el capitalista puede deshacerse de ella y sin embargo seguir sacando valor de lo que significa una mercancía, como pasa por ejemplo cuando un productor agropecuario decide tirar una parte de la producción porque no tiene una imagen para el mercado, elige la mejor y sin embargo todo lo que produce es mercancía. O como por ejemplo ocurre con algunas marcas de prendas de vestir o marcas de lujo que deciden destruir la mercancía porque ellos venden una especie como de imagen, ¿no?, de superioridad con la poca que tienen. Entonces yo me pregunto, esa mercancía tal como se explica en el Capital,
sigue existiendo de la misma manera en la actualidad, es decir, en tanto el dueño de ella es capaz de deshacerse de ella, sigue teniendo el mismo valor. No, pero lo que no sé si me fui en un momento en que tú estabas diciendo algo de eso, pero deshacerse de ella como. Tirarla. Es decir, votarla. Puede votarla. ¿Votarla por cuál razón? Porque Por cualquier razón. por ejemplo, no las está vendiendo. Es la única razón, ¿no? Que no las está vendiendo, no está vendiendo ese tipo de mercancía. No logra venderlas, por ejemplo. Eso es lo que está pasando ahorita con Amazon, porque ellos pueden, incluso tienen demanda internacional, porque ellos pueden venderse de muchísima mercancía y sin embargo no baja la producción de esa mercancía, no afecta el valor de la mercancía. Por eso comenzamos a discutir este tema, me llamó mucho la atención, porque parece que hay como una especie de valor casi que metafísico, ¿no? Alrededor de ese ente que es la mercancía, que aún cuando la pueden votar, sin embargo ya sigue teniendo un valor, aún cuando se pueden depender de ella. Otra cosa, bueno, yo realmente no entiendo exactamente, digamos, el caso es específico, ¿no? De Amazon, que es un sistema de venta por correo, creo, por a distancia y cosas así, ¿no? Que por otra parte vende cualquier tipo de cosas, ¿no? Venden todo lo que se pueda vender, se puede vender, que no se puede comprar por allí, ¿no? Y no es el único, pero yo creo que hay otros sistemas de otros sistemas de compañías parecidas y de eso, ¿no? Ahora, lo que no sé si ellos mismos son los que votan esa mercancía, porque ellos son intermediarios entre quienes producen esa mercancía y quienes quieren comprarla, ¿no? Es un sistema que vende no lo que produce, sino lo que producen otros, ¿no? ¿No? ¿Sí es así o no? Ellos tienen también empresas propias, pero siguen como intermediarios. Sí, son intermediarios mundiales, pues, de cualquier tipo de mercancía, desde libros y sombreros hasta, sombreros y libros y tal, cualquier otra cosa, carros y casa, lo que tú quieras, ¿no? Bueno, ellos, como no son los dueños de la mercancía, yo no sé cómo es que ellos pueden, digamos, hacerlas desaparecer o botarlas y eso, ¿no? Seguramente lo que no hacen es cuando, seguramente, no sé, cuando algunas mercancías no logran venderlas, las dejan de venderlas, por ejemplo. Pero el que las produce seguramente logra venderlas por otro lado, ¿no? Yo no lo sé exactamente. Pero eso está conectado con el valor, en lo que hablaba usted, ¿no? Porque al haber una producción, sí, eso es tu valor comercial, pues. Eso son prácticamente comerciales, se ¿no? puede apartar una determinada cantidad de mercancía que sin embargo el capitalista sigue ganando. Lo que pasa es que esto es una nueva forma de comercio, ¿no? Digo, nueva forma de que existe, digamos, el mundo, vamos a decir, informático. Porque antes esas mercancías tenían que mandarse por avión, por barco, por tren o por carro, por camión. O sea, el transporte era más o menos físico. Ahora es igualmente físico, pero el que hace, digamos, el que gestiona el traslado no es dueño ni de los camiones, ni de vías de comunicación, ni de nada, sino que ni siquiera de las mercancías que vende, ¿no? Sino que es un intermediario. Él compra la mercancía a otro y se la vende a otro, ¿no? Creo que es algo así, ¿no? Profesor, sin embargo, hay un caso que se dio recientemente en Inglaterra y uno que se dio durante el paro petrolero en Venezuela, ¿no? Que fue las industrias de acá de leche, que para que el precio no bajara, tenían una producción acumulada y echaron todos esos litros al río para mantener el precio de la leche. Se dio un caso en Inglaterra y también en los Estados Unidos de ropa, ¿no? Porque ellos venden ropa por ediciones. Por decir, la ropa edición 2023, cuando sale, resulta que la ropa edición 2022 o de años anteriores, que son toneladas de ropa,
para que no baje esa marca del prestigio, del precio, ellos esta ropa que ya saliendo la nueva edición, ellos pues, un lote la venden más barata, pero el otro lote para que no baje considerablemente la botan, la desechan. El caso de los indicó que ellos prefieren destruir la mercancía porque mantienen el prestigio con una prenda que no todos pueden comprar, no todo el mundo puede acceder a ella. Es más un tema del valor que tiene la marca. Y lo que pasa es que seguramente no disminuye, vamos a decir, su tasa de rentabilidad de capital, porque boté la mercancía por haberla producido más de lo que ellos habían calculado. Es decir, el cálculo era más optimista de lo que fue realmente la verdadera venta, ¿no? Entonces calcularon equivocadamente, pero si logran, además la venden, digamos, a un precio diferente. Porque la próxima, la nueva, es distinta, la diferencia realmente es casi igual, o por lo menos no debe tener mucha diferencia, pero es otra ropa diferente de este año, con basta con decir que este año, y con alguna modificación, supongo yo, ustedes la venden a los mismos precios de antes, ¿no? Después montar las anteriores o venderlas mucho más baratas, ¿no? Entonces, bueno, seguramente también hacen la propaganda de que ellos no votan, sino que ellos contribuyen con la gente y tal y eso, entonces le venden las cosas muy lindas que ellos hacen a precios más baratos, porque ahora tienen unas mejores que son las de este año y tal y eso, ¿no? Pero las de este año también van a ser viejas el año que viene y después la ven más barata y seguirán diciendo eso, ¿no? Pero eso supongo yo que debe pertenecer a las estrategias de venta y a los cálculos de rentabilidad de capital, porque si realmente perdieran, no lo harían, ¿no? Si perdieran, bueno, quedarían o buscarían otra salida. Pero yo creo que no votan, y si votan, no pierden, ¿no? Eso que tú estabas contando, lo de la leche, eso pasó, pero también hace muchos años, cuando yo era muy joven. Cuando yo era muy joven, yo recuerdo que sé que hubo una fábrica de leche aquí que botaron algo así como 20.000 litros de leche en aquel tiempo generado en Maracaibo. Eso pasa una cantidad de años, a lo mejor fueron 20.000 o 40.000 o 200.000, un poco de decenas de mil. Eso pasó hace muchos años cuando yo era joven. No, lo que quiero decir es que eso es normal. Pues. Eso es decir, los cálculos no son exactos, ¿no? Muchas veces también puede ser lo contrario, ¿no? Que necesitaban producir más de lo que ellos creían que necesitaban producir para poder vender a los precios y teniendo la rentabilidad de capital esperada, y entonces, bueno, se ven forzados a seguir produciendo más porque el mercado pide más. Pero si empiezan a no vender, entonces, bueno, buscarán otra estrategia. Pero el asunto no reside en que la mercancía sea lo importante, sino que lo que es importante es la rentabilidad del capital, ¿no? Entonces, si lo que produce la gente ya no lo quiere, pues entonces o dejarán de producir y utilizarán el capital en otro ramo de la producción. Por eso también es lo que hacen, ¿no? O sea, si no vendes lo que produces, tú buscas producir otra cosa para juntar. Lo que importa no es el objeto, lo importante no es la mercancía misma. No son enamorados de la mercancía, sino del valor, del dinero. Entonces, que ahí yo en el PRO puse una sobre el dinero. El dinero tiene por eso el dinero es importante mencionarlo en este asunto, digamos, cuando uno esté digamos, estudiando el capital o el derecho capital. Porque el dinero fue lo que puso la lógica del capitalismo. Por una cosa que tiene el dinero. El dinero no es el objeto, sino que es una función, el dinero implica una dinámica. La forma del dinero es el movimiento del dinero. El dinero, si uno dice, bueno, un billete o una moneda, pero el dinero, esa moneda, ese billete implica un movimiento. El dinero implica su propio movimiento, la forma del dinero es el movimiento del dinero. Entonces, el dinero, la posesión del dinero tiene una virtud para el que lo posee, que es que lo puede multiplicar. Si lo aplica productivamente. Eso fue lo que sucedió en el paso. Por eso es importante, digamos, esos libros que les mandaré justamente en las partes, pues,
son muy grandes, pero las partes para que es bueno leerse, porque el dinero tiene una dinámica importante, pues propia, además que el dinero, vamos a decirlo así, yo lo definí con una definición que es medieval y sobre todo para la teología se usa mucho, ¿no? O por lo menos se usaba, en ser en sí y ser para sí. Ser en sí es un objeto, bueno, la definición del objeto es un ser en sí, qué es lo que es el objeto. Pero el para sí del objeto es su finalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces el dinero es justamente un objeto que tiene ese ser en sí, ser para sí, como su estructura esencial. El dinero es un objeto y tú lo puedes tener como ese objeto. Pero el dinero no es solamente ese objeto, sino que el dinero tiene una finalidad. La finalidad del dinero es intercambiarse, por ejemplo, o ayudar en el intercambio. Eso nosotros encontramos en todo el capital. La lógica del dinero es la lógica del capital, o la lógica del capital es la lógica del dinero. El asunto es que el dinero, en una época pues, de la vida histórica y tal, y eso, hizo una especie como, y eso es bueno, digamos, a lo largo del próximo periodo que estaremos aquí todos, tuvo, digamos, el dinero y la producción de los bienes, la producción artesanal en aquel tiempo, que todavía no era producción capitalista, la producción artesanal es una especie como de alianza que hay que explicarla, ¿no? Yo espero explicarlo el próximo año, ¿no? Cuando sigamos en esto, ¿no? Y esa alianza fue que los que producían justamente en talleres artesanales grandes, supongo yo, supongo no, porque están ahí los documentos y eso, talleres artesanales grandes, empezó a funcionar mediante la compra-venta de fuerza de trabajo. Compra-venta de fuerza de trabajo, que significaba también que tú comprabas fuerza de trabajo, producía en una escala, digamos, mayor que lo que se producía, digamos, con formas artesanales y sin el salario, pues sin la estructura salarial pues, en la producción, porque el salario pone un cambio altera la producción, porque tú compras, cuando tú pagas un salario, tú compras una función que tiene un ser humano, pero esa función de ese ser humano tú le sacas más de lo que le estás pagando, si no, no tiene gracia. El trabajo y produce mercancías, produce bienes, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, cuando eso se descubre, cuando la estructura, digamos, de la producción, quienes producían entienden que la cosa funcionaba de esa manera, ¿qué es lo que sucede? Que el dinero ha comenzado a tomar posesión del sistema productivo. ¿Por qué? Porque el dinero comienza a decir su verdadero significado civilizatorio e histórico. Porque su significado civilizatorio e histórico es haber producido lo que produjo y que es ahorita lo que nosotros vivimos. Que no era lo mismo que hace 12 siglos. No existía esto. No existía esa dinámica mediante la cual alguien que tiene dinero, que tiene capital, compra trabajo, lo aplica a un sistema productivo para producir al final unos objetos que después vende y descubre que puede venderlo haciendo toda la suma, al final tiene más dinero que el que tenía antes. Ese más dinero que el que tenía antes, del único lugar donde podía salir, era precisamente del trabajo, que era la única cosa móvil, porque los demás son objetos, los demás son los insumos, el papel y todas las cosas que están aquí, las máquinas con las que hacen todo esto, con los instrumentos de trabajo, que son objetos que no se autorreproducen, no son móviles, pues son inmóviles, no tienen vida propia. Que pensar el trabajo es una actividad que está metida en la mente y en el cuerpo de un ser humano. Y si tú le pides más a ese ser humano y lo amenazas con que lo botas si no te trabajas todo lo que tú quieres que trabaje, entonces el tipo se esfuerza para trabajar más de lo que su cuerpo le da. Y eso, el capital está lleno justamente de la sobreexplotación del trabajo en el siglo XIX y las leyes que lo permitían. Por eso
yo invito y siempre he invitado a quien lea el Capital, que si tiene interés en el asunto jurídico, subraye todas las partes, todos los párrafos, todas las expresiones, todos los conceptos en donde tú encuentres una relación entre economía y juridicidad. Porque el que lo haga puede tener, estoy seguro, toda la estructura con la cual Marx está haciendo la crítica de la juridicidad capitalista. Porque aquí hay también, aparte de lo que nosotros leemos, además de lo que nosotros leemos, toda una crítica de la juridicidad, lo cual también significa una crítica de la política. Entonces, para seguir con la explicación anterior, cuando sucede esa simbiosis entre producción artesanal ampliada, vamos a poner así, por eso estoy buscando en los textos que estoy mandándoles, no estoy mandándoles, les mandaré, cuando hay esa simbiosis entre el dinero que ejecuta su lógica, empieza a ejecutar su lógica verdadera, la lógica del dinero que es un ser en sí, el dinero es una cosa que ella en sí misma, pero ese ser en sí, o ese objeto tiene una dinámica propia que la puede, digamos, desarrollar el que lo utiliza para comprar insumos entre los cuales está el trabajo, dentro de las cosas que compra, y como el trabajo está en un cuerpo que se mueve y que tiene inteligencia y que tú lo puedes poner a que funcione más rápido para que produzca más, al final tienes más valor de aquel que pagaste todos los insumos más el trabajo. Con eso, el dueño del capital lo que hace es realizar la forma del dinero en su lógica íncita, en la lógica que está metida en el dinero. Que entonces el dinero comienza a ser no solamente un en sí, sino que es un para sí. Es decir, el dinero es para el dinero, que es lo que es el capitalismo. Es decir, los capitalistas son empleados de su propio dinero. El capitalista, el dinero le pone al dueño del capital una lógica y una dinámica que no la tendría si no fuera el dueño del dinero. Porque el dinero exige, dicho metafóricamente, obviamente, el dinero exige que se le reproduzca. El tipo que tiene dinero quiere reproducir el dinero. El dinero no es que tenga vida propia, obviamente, ¿no? Pero que esa posibilidad de hacer dinero por el dinero se la pone el dinero a la cabeza de su dueño. Y resulta que después su dueño es el empleado de su dinero. Y no es al revés, ¿no? No es al revés, sino que bueno, vida propia no es un ser vivo, pero es como si fuera un ser vivo. Claro, por supuesto. Entonces, por eso esa simbiosis entre producción y dinero hace que quien pone la finalidad sea el dinero. Parece que tuviera vida propia, porque el dinero es precisamente aquello para lo cual vive el dueño del dinero. El dueño del dinero no es que el dueño del dinero use el dinero para sus necesidades, ¿no? Sino que el dueño del dinero usa toda su energía y todo lo que hace para las necesidades del dinero, que aumentar su volumen, su cantidad. Entonces, ahí se produce una cosa muy interesante, porque el dinero cobra vida propia por el capitalismo. Por eso el sistema bancario es un sistema que es prácticamente un sistema autónomo. Todo confluye, todos los dineros del mundo confluyen en el sistema bancario para que aumente mediante el sistema productivo y el sistema comercial. Dicho de una manera casi exagerada, pero el dinero pone eso, el dinero pone la finalidad, y como pone la finalidad se la puso a los productores, primero los artesanos, artesanías ampliadas, paquetes artesanales que en el medioevo eran abundantes, por eso era por lo que habían ferias de intercambios mercantiles en una cantidad. Yo revisando nuevamente los libros, la semana pasada estos libros de Prodel y de Pierre León, ¿sí? Hay mapas de las ferias, la cantidad de ferias que habían al año en una cantidad de comunidades y países europeos, de donde trata la cosa esta, ¿no? Y entonces, el asunto es que ese desarrollo de los intercambios en talleres artesanales ampliados
son justamente las primeras formas en las que el dinero comienza a poner y a movilizar y a poner la finalidad del capitalismo. Porque la finalidad del capitalismo es el dinero. ¿Ves? Los dueños del dinero son empleados del dinero. Es al revés. El dueño del capital es empleado de su propio dinero. Su propio dinero exige que él use toda su energía e inteligencia para multiplicar el dinero, que es lo que hacen los dueños de las empresas. Los dueños de las empresas son empleados de su empresa. Él es el jefe jurídico, nominal, real, porque él es el que abre todos los días las puertas y las pone a funcionar. Solamente que esas empresas tienen un funcionamiento automático. Y si ese funcionamiento automático, el dueño de la empresa empieza a pasear y a gastar y a hacer el imbécil, entonces la empresa quiebra y los dineros se van por otra parte. Y los bienes se van por otra parte, las maquinarias se van por otra parte, y el tipo ese papel de idiota. Pero como normalmente no lo hacen, porque normalmente entienden lo que tienen que hacer, los dueños del dinero, que son los dueños de la fábrica y los dueños del capital, son empleados y por eso se levantan tempranito en la mañana, enseguida están listos para ir, son los primeros que lleguen a la fábrica y los últimos que salen de la fábrica y del negocio y del empleo, porque es tu propio dinero el que está ahí. Porque si él deja ahí las cosas que vayan solas, a lo mejor él se las roba. Entonces ahí no más mejor que ellos, entonces hacen las cosas y tal, y igualmente que van a lo que creen que es su fábrica y que era el gerente, no, mira, tú no eres nada aquí. Yo quise dueño de esto, pues si que tú te dieras cuenta, pues tú te distrajiste. Estoy poniendo un caso loco, extremo. Lo que quiero decir con esto es que hay una lógica en el dinero que es aquella con la cual funciona y que le puso finalidad al capitalismo. La finalidad es precisamente el aumento del dinero. Entonces, por eso, el asunto es que botan las mercancías que producen porque cualquier otra razón, pero es que tú te vas a estar otro, botan una mercancía y sigues produciendo porque las mercancías nuevas que producen con alguna novedad que tú le introdujiste se venden mejor que las que tú estabas produciendo. Entonces, la lógica es si entiende la lógica del asunto, entonces entiende todo lo que está en el capital. Si entiende la lógica con la que está construido el texto, que es la lógica con la que está construida el mundo capitalista, entonces entiende que esto es un libro, además de todo lo que es un libro de geopolítica, porque el tercer libro es las transacciones entre los capitales mundiales. O sea, que sean los capitales mundiales ahorita, sino que es la lógica con la cual funciona. Entonces por eso es un libro de geopolítica también. Es un texto de geopolítica. Por esa razón. Es la siguiente. Buenas noches. Queremos agradecer al magistrado Damiani, a la profesora Mayra Bolívar y a todo el equipo del Instituto de Investigación y Posgrado por este espacio, por este ciclo de formación para el pensamiento crítico. Queremos agradecerle al profesor Vladimir Lazo, quien nos ha acompañado en todo este proceso. Y yo quería expresarle, profesor, que cuando usted dice que la lectura de Adam Smith, por ejemplo, o la lectura de Ricardo, yo creo que el profe lo dice de una manera muy humilde, que podría ser neutra, cuando nosotros nos comprometemos en un espacio como este de formación crítica, en la que hemos podido ver otra forma de leer el capital, y que esa forma de leer el capital tiene una naturaleza filosófica que nos permite leer la vida y leer la realidad desde unas claves filosóficas. Lo que usted logra, profesor, es que nosotros nos pongamos a dudar de todo y de todos. Entonces, cuando uno hace el ejercicio de leer el capital desde la perspectiva filosófica,
uno no cree mucho que Adam Smith y Ricardo hayan sido muy neutrales y muy, digamos, benévolos en presentar la economía de la manera como la presentaron, ¿no? Entonces, cuando uno se mete en los espacios de leer el Capital desde la filosofía, con las claves filosóficas que usted nos propone, desde el punto de vista de la juridicidad, por ejemplo, desde el tema del valor y desde el asunto de la lógica del dinero como forma de relación, uno comienza a tener pensamientos filosóficos que tienen que ver justamente con esas contradicciones en función de esa relación entre sujetos que dominan y son dueños de los capitales y sujetos dominados que lo que hacemos es vender nuestra fuerza de trabajo. Entonces, profe, yo creo que usted logra en este espacio forjar la conciencia histórica, forjarnos como sujetos históricos y sobre todo cuando usted nos explicaba que el capital escindió el pensamiento y que la historia de la humanidad ha tenido hitos muy importantes en ese proceso de transformación. Y también queremos agradecerle porque usted nos hizo ver que Venezuela también forma parte de ese proceso de transformación. Cuando usted nos explicó que Venezuela, a partir del año 99, comienza a participar de esas contradicciones y de esos intereses contrapuestos, entonces uno logra decir, bueno, es verdad, leer el Capital desde el pensamiento filosófico, con clave filosófica, no es lo mismo que leer a David Ricardo y a Adam Smith desde la economía neutra, ¿no? Entonces, eso es un gran aporte para nosotros en el Instituto de Investigación y Posgrado. Y para finalizar, quisiera decirle también que esa posibilidad de mirar esas dos racionalidades en el capital nos compromete en el ejercicio de nuestra formación docente y de la relación que tenemos con nuestros estudiantes acá en el instituto, porque precisamente hacer evidente la contradicción de las racionalidades expresas en el capital y que están expresas, muchas veces pudiéramos pensar en la lectura del capital que estamos leyendo economía, pero cuando usted plantea la posibilidad de encontrar toda la estructura jurídica en el capital, nos pone también en el espacio de pensar la realidad en esa forma de relación. Y vamos a encontrar mucho mayor interés en estudiar el capital, no tanto desde el punto de vista económico, sino de lo que significa leer la vida y leer la forma de relación desde esas claves de juridicidad, del valor y del dinero. Por eso, muchas gracias. Gracias a todos y a todas.